Yeyas. La sigo en las redes sociales todo el tiempo. Okay. Ay, María, qué bueno. Sí. Bienvenida, licenciada. Gracias. ¿Qué tal? Me pueden llamar Joan en confianza. Joan. Sí. Joan, en el arranque, ya sabemos, obviamente, abogada de profesión, ¿qué particularmente te lleva a fundar Religión con Calle? Pero la realidad es que Religión con Calle fue iniciativa de Jay Fonseca. Mira qué bien. Sí, la realidad es que él decide desarrollar toda una plataforma de contenidos para las redes sociales y entonces entre esos programas y esos contenidos que le estaba vislumbrando, pues había considerado hacer un espacio donde se tocaran temas relacionados con la ética, con la moral y con las religiones. Así que, pues en medio de su imaginación, pensó en mí. Y yo le estoy muy agradecida por haberme considerado, ¿no?, como primera opción para conducir ese espacio. Y cuando me lo planteó, pues le dije que sí. Dije, ¿por qué no? Vamos a tirarnos al medio. Muy y bien. entonces, aceptaste el reto sin temor a nada. Acepté el reto y dije, yo creo que sería muy bueno y me parece que se hace necesario seguir abriendo espacios en los medios tradicionales para tocar diferentes temas relacionados a los eventos sociales, pero desde otra perspectiva. Uh-huh. Tal vez no ya desde la perspectiva del mainstream y a la luz de cómo los medios tradicionalmente atienden los asuntos o con el discurso dominante en la sociedad, sino pues tal vez desde otra perspectiva. ¿Y ha sido complicado insertarse en los medios tradicionales con este discurso, precisamente con este proyecto? Pues mira, la realidad es que si se ha hecho difícil o no sé ni cómo medirlo, sinceramente. Pero puedo decir que la acogida ha sido muy buena y como todo, hay quienes ven el programa porque quieren realmente escuchar otra perspectiva, otros porque pues les gusta analizar las cosas desde esta óptica de la ética, de la moral, de la religión y ver qué se plantea desde este punto de vista. Y también, por supuesto, pues están los detractores, que a veces son los fans número uno, y pues comentan y dan sus opiniones. Algunos lo hacen respetuosamente, otros no. Así que hay de todo. La realidad es que hay de todo. Pero en términos generales yo podría decir que ha sido excelente. Ha sido excelente y yo creo que todo lo que permite abrir otras plataformas para compartir pues, diversidad de opiniones, pues debe ser bienvenido. Licenciada Joan, la gente de fe, evangélicos o católicos, según desde su perspectiva, ¿son la mayoría en este país? Desde mi perspectiva, sí. Yo no sé hace cuándo se hizo la última encuesta, ¿no? Para poder medir ese renglón y esa categoría de la sociedad. No sé en qué % se encuentre, cuántos hay, ¿verdad? Cuántos somos cristianos, cuántos somos musulmanes, cuántos son budistas o de otras creencias o filosofías religiosas. Pero ciertamente Puerto Rico en su mayoría, pensaría yo que todavía es cristiano. Y eso pues es un asunto histórico, ¿no? O sea, por nuestra propia formación cultural, nuestra propia herencia religiosa, pues somos un pueblo que somos cristianos, en su gran mayoría. No hay duda. Yo he compartido con miembros de la comunidad musulmana y la última vez que le pregunté, creo que me dijo que más o menos dentro de su comunidad eran como 3,000 o 4,000. No tengo números de otras denominaciones, o sea, de otras religiones, pero ciertamente Puerto Rico es un país que en su mayoría es cristiano. Dentro de lo que es el cristianismo, ¿se identifica particularmente o milita particularmente en qué iglesia? Yo soy católica. Muy bien. Yo soy católica, me formé en una familia católica practicante y como diría mi padre, si de algo yo me sentiría tranquilo, orgulloso y feliz es de haberle dejado en herencia la fe. Así que en ese sentido, pues yo tengo que decir que tuve la dicha de ser formada en un hogar donde me enseñaron que si algo era importante heredar en esta vida era la fe. Y así ha sido, gracias a Dios, ¿verdad? Pues también uno como ser humano pues tiene la docilidad, por decirlo de esta manera, la docilidad de aceptar ese regalo que viene de Dios a través de los padres y decidir también ya en la madurez de la vida
aceptar esa fe con alegría y como un don, como un regalo del cielo. Y hablando de la herencia que nos dejan nuestros padres, en este caso la fe, muchas veces como padres nos esforzamos, de repente los hijos llegan a la universidad donde son retados, la fe es retada y algunos padres pues han perdido, ¿verdad? Aquel niño que levantaron en términos de fe hablando. Sí. ¿Cuán fuerte en este tiempo eso se está viendo, Joan? Eso es fuertísimo y de hecho yo tengo 2 hijos, Ajá. Son 2 hijos pequeños. Ajá. Así que todavía no he llegado a esa etapa. Ajá. Sé que llegaré con el favor de Dios, ¿verdad? Ajá. Si nos da vida y salud. Y me lo he planteado muchas veces, porque sí tengo amistades que tienen ya hijos adolescentes uh-huh. y las cosas que me cuentan son para pelo. Uh-huh. Sinceramente se los digo. Uno dice, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces uno se tiene que plantear como padre, primero reconocer la realidad. Uh-huh. Vivimos en un mundo donde la fe es fuertemente atacada, uh-huh. ridiculizada, uh-huh. o sea que los niños, o sea, no solamente es el ataque brutal que puede haber en la sociedad desde diferentes flancos, sino además, y yo diría que ese es el reto mayor para la juventud, es que le hacen el ridículo. Entonces, pues en estas etapas de la vida donde están trabajando con su autoestima, con su formación personal, con tomar decisiones, nadie quiere ser ridiculizado. Así que en ese sentido, pues, exige de los padres más que nunca, estar preparados uno para poder prepararlos a ellos, a enfrentar esos grandes retos, porque ustedes sabrán, antes pues sí, pues, uno que otro reto desde este punto de vista, pero habían cosas que se daban por sentado, que era una familia, se daba por sentado, pues uno está con papá y con mamá, y esto uno aspira a la vida a cierto modelo X, pero ahora no. Entonces ahora, ¿cómo uno le explica a los niños los retos que van a enfrentar? Así que el primer consejo es prepararse uno como adulto y hablar las cosas en la medida en que los niños vayan desarrollando ya la capacidad de entendimiento desde que son chiquitos. Joan, ¿cuánta influencia le queda todavía a la religión, a los religiosos, a la iglesia, sobre la política en el país y cuánto más debería ganar? ¿Te refieres a cuánta influencia, perdóname? Sobre las decisiones políticas de los del sector religioso. Sí. Caramba, mira, yo creo que el sector religioso tiene una voz independiente, obviamente, al sector político. Son 2 esferas distintas, independientes una de la otra, pero que lo ideal en una sociedad, lo ideal sería que miren juntas hacia una misma dirección, ¿no? Para que se puedan complementar y ayudar en el trabajo que las une, que es el bien común y el bien de la persona humana. Así que, digámoslo así, ambos deben de tener en su norte procurar el bien de las personas, el bien de la sociedad. Por lo tanto, en la medida en que puedan trabajar paralelamente y complementarse y extenderse una mano en aquellos asuntos donde se pueda converger, así debería ser. Y lo hemos visto ahora mismo después de los eventos, ¿verdad?, catastróficos, el primero el huracán María, ahora con el asunto del terremoto, cómo la iglesia se ha insertado rápidamente, incluso más rápido que el gobierno, en muchas instancias, ayudar a las comunidades. Y ahí vemos una de las fortalezas de las comunidades eclesiásticas y religiosas en Puerto Rico. Somos realmente una red de apoyo inmenso. Incluso, ahora mismo no recuerdo los números, por cada $1 que aporta una iglesia, por ejemplo, a ayuda de beneficencia, el gobierno tendría que invertir 4. No me citen porque no sé los números precisos, pero es una cosa así. O sea, es decir, somos importantes en la sociedad, tenemos una función importante y en ese sentido, pues también tenemos una voz importante. Así que, y miren, la realidad es que aunque la iglesia no es una entidad política, cuando tenemos comunidades de fe, pues obviamente los fieles escuchan la voz de sus pastores como un referente, como una guía que nos ayuda y nos ilumina en el caminar. Así que diría yo que tiene bastante peso, no necesariamente desde el punto de vista del campo político, pero sí de cómo las personas y cómo los seres humanos decidimos que queremos vivir en comunidad y en sociedad. Muchas veces, licenciada, en esa línea lo que encontramos es que el gobierno y las posturas de la iglesia antagonizan. Por ejemplo, cuando hablamos de la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas, que yo leí una columna que usted hizo, sí, y fue publicada en la prensa, creo que fue el periódico El Nuevo Día. Sí, correcto.
fue una de las primeras columnas que yo leí suyas que me impresionaron, porque hablaba con una firmeza tremenda, pero al mismo tiempo con una elegancia que nadie podía debatir la forma en que usted presenta la defensa de los padres para educar a sus hijos. Y a mí me parece que el asumir ese tipo de postura, donde uno ve donde la persona está parada, sin despreciar los otros puntos de vista, pero defendiendo con firmeza el propio, me pareció excelente. Y actualmente uno de los puntos donde el gobierno antagoniza precisamente con la familia y con lo que la iglesia enseña es en la educación, particularmente cuando llegamos a eso. ¿Sigue siendo su pensamiento anti-enseñanza perspectiva de género? Definitivamente me sostengo ahí. Eso no cambia, eso no ha cambiado y es algo que defenderé. Defenderé el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Estaba escuchando, ahora mismo hay un debate importante en España sobre este tema con una medida que se ha propuesto, que se llama el PIN parental, que propone uno de los partidos españoles que se llama Vox, y gira en torno a esta disputa, y precisamente porque estaba escuchando una ministra española diciendo que los hijos no le pertenecían a los padres. Ciertamente, los hijos no les pertenecen a nadie, los hijos son, ¿verdad?, le pertenecen a Dios en última instancia. Pero ¿quiénes son los custodios de los hijos? Son los padres. Son los padres, y la casa, el hogar es el primer centro de socialización. Es donde comienza ese proceso de transmisión de valores, de educación sobre diferentes temas, de lo que es la solidaridad, el compartir, etcétera. Y la escuela tiene un valor importante, el Estado a través de las escuelas lo tiene también en el proceso de enseñanza, pero es un rol secundario, es un rol de subsidiariedad, es decir, yo asisto a la familia, tal vez en aquello en lo que la familia no pueda cumplir, o en aquello en lo que pueda complementar, pero el rol primario de educación le corresponde a los padres, y eso es un punto importante, porque si no, entonces el Estado se adueña de los hijos. Así es. Y eso hay que hilar fino aquí, ¿no? Porque muchas veces nos dan ejemplos dramáticos de, bueno, pero ¿y qué pasa si hay un padre que le quiere enseñar a un hijo esta cosa terrible? Bueno, pues en ese caso se atiende, ¿no? Se atiende de forma particular, pero en términos generales, ¿no? En la sociedad nos tenemos que plantear seriamente este asunto, porque si no se nos va de la mano. Entonces le estamos regalando los hijos al Estado para que sean ellos los que decidan qué es lo que tienen que aprender y qué es lo que no. Obviamente hay materias objetivas, hay ciencia, hasta matemática, hasta español. Caramba, pues ok, esto lo tenemos claro, pero en aquellos asuntos donde tenga que ver de alguna manera el decirle a un hijo lo que es correcto o no es correcto en materia de conductas, ¿no? Aquello que uno decide hacer, pues le corresponde a los padres, particularmente si es de materia de conducta sexual. Todavía aún más, la mayoría de los padres en Puerto Rico, yo estoy seguro que están convencidos de que eso les toca a ellos, enseñarle a sus hijos lo que entienden que es mejor, lo que es bueno, lo que es malo. Y la pregunta es si entonces no nos toca a nosotros, no nos pertenecen, le pertenece al Estado, cuando el niño sufra algún trauma, cuando el niño sea adulto y tenga que enfrentarse allá a la vida solito, ¿el Estado va a responder? ¿El Estado va a trabajar con los traumas, con el dolor que carga ese joven? Buena pregunta. Claro. es irónico. O sea, yo tengo que decir que respecto al tema de la perspectiva de género, es un tema que requiere un diálogo extenso, porque es mi opinión que la mayoría de las personas que apoyan la educación con perspectiva de género lo hacen porque realmente no conocen a cabalidad lo que implica, lo que persigue, lo que es. Y eso tenemos que hasta cierto punto tocarlo con cierta delicadeza en el aspecto de que tenemos que tratar de ubicarnos en la posición del otro y decir, pero ¿por qué el otro está apoyando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y claro, cuando uno se ubica en ese otro lado del espectro, uno dice, bueno, es que muchas personas ven la perspectiva de género como un sinónimo de la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer y solamente lo dejan ahí. Punto. Es que eso es para la lucha o para luchar o abogar porque somos iguales en dignidad, en derechos, en posibilidades. ¿Quién podría estar en contra de que somos iguales en dignidad? Que somos iguales ante la ley y que debemos tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades en la vida. ¿Alguien se podría poner a esto? No. Absolutamente nadie. Digo, lo vamos a generalizar. Hay quien se podría poner a esto. Pero entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué van a estar en contra de la perspectiva de género
estos católicos o estos protestantes. Parece, ¿no? Y estos protestantes. Parece, ¿no? Y hay que empezar a explicar que la perspectiva de género no se trata de esta lucha que han querido transmitir o proyectar en los medios como tan noble, sino que es un asunto que va a la médula de redefinir lo que es el ser humano, lo que es, y sobre todo en su aspecto sexual. Cuando digo sexual no necesariamente es prácticas sexuales, sino cómo se ve en su sexualidad, concibe. Cómo se concibe a sí mismo. Entonces, la perspectiva de género lo que dice es, el hombre y la mujer nacen como una hoja en blanco. Punto. O sea, los seres humanos nacen como hojas en blanco, sin un sexo definido ni por la biología, ni por la psicobiología, neurobiología, anatomía. Es decir, sencillamente no hay ningún condicionamiento natural de la naturaleza que nos diferencie. Punto. Así que somos nosotros los que en la medida en que nos vamos desarrollando y que vamos socializando en la vida, vamos decidiendo si somos hombres, si somos mujeres, si somos transgéneros, si somos transespecie, porque eso es otra cosa. Ya hay tantas categorías de género que entonces ya uno no sabe ni cómo definirlas. Y además no solamente es que tú te defines a ti mismo, es que a lo largo de la vida tú también puedes cambiar, porque entonces es flexible, es maleable. Uno puede, pues yo un día me podré sentir mujer, otro día me puedo sentir hombre y así, ¿no? Ir cambiando. Y de la misma manera que uno escoge su identidad sexual, también la persona escoge su orientación sexual. Bisexual, homosexual, lesbiana y todas las categorías que puedan existir. Y eso es lo que se está planteando. Y se quiere entonces normalizar todo tipo de conducta sexual, todo tipo de orientación sexual y ponerlas bajo la misma categoría. Y lo que está pasando aquí es que esto que se está planteando no es una teoría científica, esto es una ideología, esto es una idea sencillamente anticientífica de un sector que quiere proponerle a la sociedad concebir al ser humano de esta manera. Y está muy bien que haya personas que quieran pensar esto. O sea, el que lo quiera pensar, pues que lo piense. El problema está en que le quieran imponer a los demás que tienen que pensar que esta ideología anticientífica es correcta y es la única forma de concebir a la persona. Yo creo que eso es lo crucial. La médula de este asunto gira en torno a, no tanto si yo creo que está bien o está mal que aquel piense que esto es así. A mí me puede parecer algo totalmente anómalo. A alguien le podría parecer algo que es ok, que le parece entendible o que le parece atractivo creer en esto. Aquí el asunto es eso. Aquí el asunto es que no le impongan a los demás creer o aceptar esta ideología como la única forma de concebir y entender la naturaleza humana. Porque entonces eso se llama una imposición ideológica y se llama realmente, en palabras, y no exagero, en un totalitarismo ideológico. Uno decirle a los demás que no tienen otra forma de pensar y que todo el mundo tiene que pensar igual, es una imposición en cualquier categoría. Y en concreto, al final, ¿cuál es el peligro? El peligro de esta imposición, bueno, hay muchas, ¿no? Primero, un asunto que ataca la libertad del individuo. O sea, nosotros como individuos y como sociedad debemos procurar que se respete la libertad de los seres humanos. Pues ellos lo venden precisamente como un espacio de libertad. Los que venden esta idea, lo venden como no, es que todo el mundo debe tener la libertad de escoger. Sí, porque lo que están haciendo es que definitivamente se está transmitiendo un discurso de diversidad, ¿no? Aquí todos somos diversos y aquí todo el mundo tiene derecho a escoger dentro de la diversidad y todo el mundo hay que respetar la diversidad. Hay que tener cuidado con ese discurso de la diversidad por lo siguiente. Cuando se aboga por este discurso, se reivindica este discurso de la diversidad, muchas veces quienes lo están haciendo dentro de estas corrientes de pensamiento que podríamos resumir como progres, lo están haciendo, fíjense, solamente reivindicando la diversidad en el plano de la sexualidad. En el plano de la sexualidad, ellos creen en todo tipo de diversidad y quieren que los demás aceptemos todo tipo de conducta sexual como normal y como buena. Ok, pero entonces no están reivindicando esa misma o defendiendo ese mismo argumento de diversidad en el plano de las ideas y de los valores. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede pensar que yo tengo que respetar todas las diversidades sexuales,
pero no respeta que hay diversidad de criterios, diversidad de opiniones en temas de valores, de ideas, de moralidad. Y no todo, y si usted va a respetar la diversidad, tiene que ser en todos los ámbitos, en todos los frentes. Por lo tanto, también tiene que respetar que haya personas a quienes les parezca que esa diversidad sexual no es positiva para la sociedad, no es buena para la persona. Pero si usted no respeta que otra persona pueda diferir y que diga, a mí me parece que determinadas conductas sexuales no son buenas por X o Y razones, o que determinadas conductas sexuales no se deben fomentar o promover por X o Y razones. Si usted no respeta que yo pueda decir eso, pues usted no está respetando la diversidad de opiniones, ni de criterios, ni de ideas, ni de valores. Usted solamente está reivindicando o protegiendo la diversidad en la que usted cree. Y eso es una falsa diversidad. Eso es una falsa diversidad. Le llamaríamos la dictadura del pensamiento. Por eso es que digo, el totalitarismo ideológico, eso mismo es lo que sería, una dictadura del pensamiento. Nosotros sociedad, nosotros grupo, decidimos cómo ustedes tienen que pensar, cómo ustedes tienen que hablar, no solamente pensar, cómo tienen que hablar, cómo se tienen que dirigir a los demás. Y eso realmente para mí es bien preocupante. Porque estamos pensando en las dictaduras del nazismo, ¿verdad? Estamos pensando en el fascismo, en el marxismo, pero ojo, que estamos en lo que pensamos que es una democracia y a veces se están viendo unas cosas muy aceleradas que apuntan a que esa democracia puede estar frágilmente, una situación de mucha fragilidad. Exacto. En ese aspecto. Vamos a hacer una pausa. Hay auspiciadores que nos permiten estar aquí. Nosotros los amamos y los bendecimos y usted siempre vaya a los negocios que se anuncian en 97.7 Nueva Vida cuando necesiten un servicio o un producto. Venimos con una segunda parte con Joan. Eso es. Así que nos quedan un par de preguntitas importantes, pero queremos que ustedes oyentes sean parte de los entrevistadores y le puedan hacer preguntas o aclarar dudas a Joan Rodríguez Bebé esta mañanita, porque tengo la impresión, ella nos los confirma en breve, que podría ser candidata de Proyecto Dignidad. Podría, solo estoy diciendo yo, no lo está diciendo ella, solo estoy diciendo yo, podría ser candidata de este naciente proyecto y partido político, Proyecto Dignidad. Venimos en breve. Y si quiere adelantar su pregunta en mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. 939-210-9263. Ya regresamos. En el 97.7 Nueva Vida, el escogido musical.